pues van a ser las secciones sometidas a flexión y fuerza axial, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a empezar a combinar nosotros los, em, los conceptos, ¿verdad? De esfuerzos. Pero lo más importante es de que nosotros podemos analizar de una manera bastante práctica, pues obviamente el comportamiento de esta sección, eh, precisamente a como hemos trabajado en las doblemente reforzadas, pero pues el doble refuerzo iría en un sentido en X y el segundo pues iría en Y. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a tener de este lado es de que cuando nosotros busquemos generar este diagrama de interacción, que es el que nos sirve para tomar decisiones y ver en qué punto se encuentra nuestra gráfica, eh, em, vamos a tener que considerar que esta sección que ven ustedes en pantalla, a flexocompresión, perdón, va a tener pues obviamente la cama superior y la cama inferior, ¿verdad? Para representar ese momento flector, vean que aquí se considera en la sección una pequeña excentricidad, justamente a una distancia E. Para la aplicación de la fuerza axial B sub U, ¿verdad? Que pues obviamente, como todos ustedes ya saben, cuando nosotros generamos una excentricidad con una carga o la carga pues la separamos con un brazo, ya nos genera pues, un momento flector por ahí, ¿verdad? Entonces, hablando ya en una sección, en un tramo de esta columna, de esta pieza, porque pues al final casi que todas estas vienen a ser columnas, ¿no? No necesariamente todas van a ser columnas, eso sí. Pero lo que nosotros tenemos es un poco de variación en cuanto a nuestro diagrama. El concepto es el mismo. Vamos a tener siempre una deformación del acero en compresión, siempre con epsilon sub s, ¿sí? Epsilon apóstrofe, porque está en compresión. Y la que está en tensión o está en tracción, pues va a tener pues siempre la letra griega de epsilon, sub s sin el apóstrofe. Y pues tenemos nuevamente nuestras deformaciones, que son las que nos vienen a dar ese punto de partida en nuestros sistemas. Verán ustedes aquí un pequeño esquema donde se distribuye nuestra carga. Y lo que nosotros buscamos es ir teniendo precisamente un punto comparativo, ¿sí? Donde nosotros podamos establecer pues varios temas. Primero, por ejemplo, dependiendo de donde se encuentre nuestra carga aplicada, como esto obviamente es lo que va a generar la flexión, perdón. Justamente esta la vamos a tener nosotros siempre, precisamente por cómo va a estar trabajando esta carga, ¿sí? Va a ir deformando hacia el lado derecho, digamos, el pequeño esquema que nosotros tenemos en pantalla. Y esto lo que va a generar es de que a partir de este borde, justo en este caso donde se encuentre la carga P, pues arranca la medición de nuestro peralte. ¿Mm? Entonces vamos a tener nosotros el desarrollo de nuestro peralte, pues obviamente hacia la izquierda. Aquí vamos a tener nuestra zona que va a estar en tensión y de este lado nuestra compresión. Compresión siempre, pues obviamente debido a la fibra, pues que está hasta el final. Tomamos en cuenta, obviamente, el acero que eh, va a estar recibiendo sus esfuerzos a compresión como tal, ¿verdad? Vamos a tener que retomar del comportamiento de nuestras columnas los diagramas de interacción, ¿sí? Y haciendo un pequeño recuento a como nosotros lo trabajamos con anterioridad, se recordarán ustedes que podíamos analizar nuestra sección fallando a una compresión completa, 100% compresión. Pues obviamente ahí lo que nos iba a variar un poco era el tema del diagrama de. Vamos a ver, aquí no tengo un diagrama a la mano. Permítanme, creo que está, no, está aquí al inicio. Cuando nosotros tenemos una compresión pura, pues obviamente la resistencia de toda nuestra sección pues, va a aumentar. Es un hecho.
Pero conforme nosotros empezamos a darle cierta flexión, simplemente lo que va a pasar es de que pierde esa capacidad, ¿verdad? También en columnas lo que nosotros vamos a hacer es ir identificando varios puntos que son los que vamos a marcar nosotros y nos sirven para ir ploteando las gráficas que así querramos, pues, ¿verdad? En este caso mantenemos las mismas deformaciones. Vamos a tener, pues, siempre, en este caso, nuestras deformaciones que pues obviamente van a estar en ciertos puntos y van a ser cedentes o ya están siendo pues, obviamente dependiendo si es una deformación elástica o plástica, ¿verdad? Y para lo que nosotros necesitamos en estos casos encontrar o calcular ciertos valores, vamos a tener lo que es el centroide plástico. Esto va a representarnos la posición de la fuerza. Eh, ya como un total entre el acero de refuerzo y el concreto, ¿verdad? Básicamente esto es el punto donde se encuentra esa carga axial aplicada, pero solo a compresión. Lo que busca esta forma de análisis es alcanzar esto, miren, el agotamiento resistente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, esta pequeña ecuación es la que vamos a utilizar, ¿sí? Y a partir de ella nosotros, siempre con un equilibrio de fuerzas, vamos a tener que eso va a ser la igualdad de la carga aplicada. En este caso, pues porque obviamente estamos en compresión. Esa compresión que pueda resistir el concreto y esa compresión que pueda resistir tanto el acero a tensión como a compresión. En el caso del concreto, quien va a aportar esa capacidad o esa fuerza o ese valor a compresión, la ecuación que ustedes ven aquí donde está el puntero del punto 85 F'(C) por las dimensiones menos obviamente las áreas que están siendo ocupadas por el acero. Eh, en, digamos que en el concepto básico, viéndolo de forma práctica o sobre todo en los libros donde hablan de predimensionamiento, casi siempre aquí se omiten estos dos valores. O sea, es un punto 85 de F'(C) por B por H, digamos. Pero en el caso de nuestro análisis, que va pues, un poquito más fino, le quitamos lo que puede aportar el área que ocupan las varillas de acero de una cama superior y de la cama inferior, digamos. Y posterior, pues el aporte de la carga a compresión viene dado por el área de acero que esté a tensión, por su FI y el de que esté a compresión también. Por lo tanto, si sustituimos estos tres valores, vamos a tener la carga P ya pues con el valor completo sustituyendo las ecuaciones correspondientes. ¿Ya? Ahora cuando nosotros hablemos de fallas, primero, pues una de las más probables en columnas es la falla por pura tensión o una tracción pura. ¿Mm? El único material que viene a aportar en este caso es el acero que esté a tensión. O bueno, el acero que esté de refuerzo, pues. Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es de que, imagínense que la columna pues la estuviésemos estirando completamente. El concreto simplemente no va a aportar. Por lo tanto, ¿quiénes iban a aportar? Justamente pues las dos camas de acero, como estamos a una tensión completa. Vamos a indicarlo con las ecuaciones que ven ustedes en pantalla. El área de acero por su esfuerzo permisible a tensión, ahora sí, un FI, ¿verdad? En este caso. Y también ese mismo FI por el área de acero de la otra cama. Eh, Ahora, si hablamos nosotros de la falla balanceada, recuérdense solo para ubicarlos un poquito. Falla balanceada, pues es ese punto, ¿sí?, más alejado del origen, que donde nosotros vamos a encontrar precisamente nuestra división entre la zona 1, en este caso, en la que esté esa zona que va a ser controlada por compresión, y del eje horizontal hasta esa zona número 1, tenemos la zona número 2, donde aquí podríamos llegar a tener una falla controlada, pero por tracción, ¿sí? O donde predomina la tracción, pues, ¿verdad? Y posterior a ello, vamos a ver, se me fue aquí aquí está.
Aquí está, la falla balanceada. Entonces, en este caso, digamos que como nosotros lo que vamos a hacer es alcanzar ese punto donde la deformación del concreto llega a la deformación última, ¿verdad? En la fibra, cabalmente como lo dice acá, en la fibra que esté más comprimida. Y en ese mismo instante, lo que nosotros también vamos a tener en el otro lado, o sea, me refiero a los esfuerzos que estén en tensión, es justamente alcanzar el SI hasta la deformación sedente, ¿verdad? Entonces, digamos que como estamos llegando al límite de, pues, de ambos materiales, el concreto, que es el material más frágil, justo en este momento debería de fallar. A fisurar, ¿verdad? Eh, y aquí nosotros, pues, como siempre, vamos teniendo una deformación precisamente por el material que viene eh, compartido o a través de un aporte del acero y del concreto. Vamos a tener también, entonces, a partir de los diagramas de esfuerzos, la misma relación, la misma compatibilidad entre ellos, ¿verdad? Si nosotros vamos a buscar esa profundidad o esa distancia del eje neutro pensando en identificar la falla balanceada, verán ustedes que al momento de que nosotros la realizamos con los esquemas recién vistos, la ecuación va a ser entonces de un CB. Uy, permítanme, aquí tengo. Hasta ahorita estoy viendo esto. Perdonen ustedes. Mm. Bueno, igual, ahorita en un ratito vamos a ver aquí a la. Bueno, si no saben qué voy a hacer, esta también, ahorita que estoy viendo cómo quedó, y me imagino que así la tienen ustedes, yo con mucho gusto se las voy a corregir, ¿sí? Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que esta deformación, este epsilon de deformación del acero a compresión, lo voy a sustituir con las, vamos a ver, aquí se lo encuentro, es esta precisamente, sí, aquí se me traslapó, bueno, debería de ir con esta ecuación, ¿no? Aquí ahí se las voy a corregir en un ratito y se las voy a actualizar. Bueno, pero es meramente de relacionar nuevamente las deformaciones. ¿Qué deformaciones? Pues las que tenemos nosotros de este lado, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, omitiendo ahí la ecuación que está mal escrita, pero sustituyendo los valores o pues simplificando el momento donde nosotros estamos en la falla balanceada, ahí sí podemos decir de que, pues, para el acero que esté a compresión, está alcanzando su cedencia. Y lo mismo pues, va a ocurrir con el esfuerzo. Eso es lo importante de la explicación en ese punto. ¿Mm? Entonces, lo que sí nosotros vamos a considerar es de que imagínense que en mis extremos de los triángulos semejantes que ustedes ven en pantalla, yo precisamente allí tengo un estado pues en el cual ya alcancé las deformaciones unitarias últimas y pues las sedentes donde sí correspondía. Pero en el caso del acero que se encuentre aquí a compresión, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, en el caso del, pues ya hace, o sea, el epsilon sub y es, perdón, por la relación de triángulos en el caso del acero a compresión, aquí todavía no ha cedido, ¿sí? Porque el epsilon sub y es mayor al valor de la deformación que se encuentra todavía en ese punto, ¿verdad? Siempre se asume de que este comportamiento o esta relación de tres o de triángulos semejantes en la deformación se va a ir manteniendo, ¿ya? Porque pues obviamente dentro de la separación del eje neutro pues se encuentra más cerca o más lejos. Bueno, regresemos a la falla balanceada. Aquí ya sustituimos la ecuación, ¿sí? Em, Aquí ya sustituimos la ecuación para encontrar la resistencia que es axial para la falla balanceada. Y nuevamente, así como nosotros vamos a encontrar para la falla balanceada, podemos encontrarlo también para el momento, pero siempre respecto a ese centroide plástico. Recordarán ustedes, ese centroide plástico viene definido. Bueno, también
A ver, hay un esquema por ahí. Ok, entonces, de este lado les decía yo, aquí tenemos la ecuación para el cálculo del momento, ¿sí? De la falla balanceada. ¿Y qué sí vamos a tener que utilizar? Pues nuevamente una curvatura, pero siempre relacionada a la falla balanceada. Para eso es precisamente que calculamos el valor C sub B. Cuando nosotros vayamos a revisar el diagrama de interacción, hay varios puntos en los cuales podemos tener diferentes tipos de fallas. Digamos que hablando de fallas controladas por compresión, recuérdense que el tipo de falla es frágil porque como se está comprimiendo de más, el acero no es el que va a ceder primero. El que primero marca ese punto de que ya se alcanzó un estado límite resistente va a ser el concreto. Y el tipo de falla en el concreto va a ser frágil. Es decir, que el concreto va a empezar a, imagínense como un ensayo de un cilindro a compresión, que creo muchos ya lo habremos visto por acá. Lo que empieza a hacer es de que empieza a estirar el concreto y el tipo de falla se le conoce como falla frágil. ¿Mm? Porque, digamos, así como una prensa de concreto, de ensayos de testigos, perdón, de concreto, empieza a cargar, a cargar, a cargar y repentinamente, como no deforma, la falla es tipo frágil. Hablando de esas fallas, nosotros, o pues haciendo el ejemplo, podemos tener dos posibles escenarios. Uno en el que sería en este caso, el caso A, donde asumimos que el acero en compresión ha cedido. Y en el segundo, perdón, donde el acero en compresión todavía no ha cedido. Es decir, eh, estos dos, lo que va a variar, no sé si se fijan por acá, justo aquí tenemos el valor comparativo, ¿sí? Y los valores que marcan precisamente esta relación de triángulos pues siguen siendo los mismos, porque ya estamos llegando a esa falla por compresión y la compresión es mucha. Pues. En el caso número A, en el caso A, lo que nosotros podríamos llegar a tener es de que el acero en compresión, como les decía en su momento, haya cedido. Entonces, ¿qué parámetros tenemos para ir arreglando o ajustando nuestras ecuaciones? Primero, pues obviamente vamos a tener eh, de la interpretación gráfica que aquí tenemos, ¿sí? Precisamente debemos nosotros de tomar los siguientes valores. Estos son extracción de la gráfica de deformación. Luego tenemos las fuerzas, una compresión, una tensión y una compresión del concreto. En este caso la tensión del acero y la compresión del acero que está en compresión. Nuevamente se vuelven a integrar en nuestro equilibrio de fuerzas y lo que sí vamos a hacer es de que vamos a plantear ya una nueva relación de deformaciones. Debido a que obviamente tienen que compartirse entre ellos, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros tenemos esta nueva ecuación y la sustituimos de este lado y nos queda de esta forma, podemos en este valor traerlo por acá y sustituir nuevamente para encontrar esa carga del escenario A o del caso A, la cual aquí se define. Aquí me hizo falta, aquí falta epsilon. Ustedes, aquí se me corrieron nuevamente las. Estoy viendo que se me corrieron los valores. Aquí era A sub S, ¿sí? Como la que viene de este lado. Y en vez de utilizar un F sub S, era el resultado de esta ecuación. Entonces es E sub S por epsilon cu, así como está acá. Ah, bueno, sí, aquí solo se metió un pequeño espacio, miren. D menos C, dividido C. Y aquí sí ya se identifica que se montaron los textos. Esta S debería ir de este lado, miren. Y el cu es del epsilon. Hay que revisar ahí. Hay una disculpa. Esos valores en esa esquinita también tuvieron un pequeño desplazamiento por ahí. Bueno, de cualquier manera, si yo sigo y voy a resolver mis ecuaciones, aquí recuérdense, tengo los mismos valores. Pero ya para armar una ecuación de segundo grado, lo que voy a hacer es la misma historia, lo de siempre, lo que hemos hecho nosotros. Utilizamos nuestra cuadrática, ¿sí?
De vez nosotros logremos comprobar estos dos términos, que pues vienen en parte por estos valores que estamos obteniendo del comportamiento de nuestra sección, vamos a encontrar ya finalmente nuestro valor de momento, la profundidad o la distancia A, que recuérdense es la medida de nuestro bloque equivalente, y la primera curvatura. ¿Sí? En este caso, pues el valor de deformación unitaria que habíamos obtenido dividido la dimensión de C. Ahora, en el caso B, lo que nosotros tenemos, si se fijan acá, miren, importante aquí donde tengo el cursor, esto es lo que cambia, ¿sí? Bueno, y también aquí mis textos, pero cambian solamente de forma porque significan lo mismo. Pero en el caso B, ¿qué variación vamos a tener? Pues primero, al momento de que nosotros establecemos cómo son o qué valor o qué es lo que define las deformaciones, ya vamos a encontrar los valores necesarios y requeridos para poder reemplazar o sustituir. En nuestra ecuación, nuevamente, bueno, aquí estoy viendo que sí se me corrieron estos textos ustedes. Ahí se las voy a actualizar con mucho gusto. Y finalmente, al momento de que hacemos la misma historia, vamos a llegar a nuestra ecuación cuadrática, vamos a reemplazar nuestros valores y a partir de ahí encontramos ahora nuevamente nuestra ecuación del momento. Siempre con ese respecto a ese centroide plástico, ¿verdad? ¿Qué puede llegar a suceder con nuestras secciones? Pues que sea controlada por una tensión o una tracción. En ese caso, cuando llega a suceder eso, nuestro comportamiento es más dúctil, porque el que está entrando a actuar o el que está tomando protagonismo a nivel de materiales va a ser el acero de refuerzo. ¿Mm? Entonces, la falla por tracción es de tipo dúctil y se presenta cuando la carga axial es menor a la fuerza axial resistente en condición balanceada. Es decir, cuando nosotros consideremos esta carga P sub 2 y esta pues venga siendo inferior a la balanceada, lo que vamos a hacer es de que el acero de refuerzo en tracción va a ceder y por lo tanto vamos a tener este criterio que se ven justamente acá. ¿Sí? De este lado encontramos nosotros precisamente varios puntos importantes. Dense cuenta que estas gráficas de deformaciones son las que nos ayudan a encontrar en qué estado estamos hablando. Fibras exteriores, nuevamente el concreto está alcanzando la deformación última, la del acero está superando a la pues ya está cedente, ¿verdad? Pero en el caso A, aquí sí nosotros estamos diciendo, bueno, el acero que estaba con presión también ya cedió. Entonces, es la única diferencia contra el caso B, donde ahí todavía no se usa, ¿verdad? Luego de ello, si vamos a seguir o vamos a revisar cuando esté controlada por esa tracción, pero siempre desde el punto de vista de dúctil, vamos a hablar ahora de una carga ya no peso 1 como la que traíamos anteriormente, estas que venimos sustituyendo, encontrando y luego nos salían para encontrar un momento, sino que ahora pues todas estas pasan y evolucionan a una carga P sub 2, ¿sí? Eh, diferencias quién las compone, pero el concepto es el mismo, porque hablando de cargas, pues es un equilibrio de fuerzas, solo que verán ustedes, vamos a ver, permítanme un segundito. Por ejemplo, a diferencia de las fallas que eran a compresión, aquí las cargas a compresión aportaban, ¿sí? O sea, sumaban entre ellas, ¿no? La P sub 0. Luego vimos la P sub 1, o la de la balanceada, y la tensión procede a restar, ¿sí? Igual en este caso. Y en el caso B, igual que el caso A,
frágiles, pero frágiles, recuérdense que es porque el concreto está cediendo. Y ahora, cuando ya encontramos las fallas dúctiles, las P sub 2, también la tensión viene a restar y logramos encontrar nosotros, a partir de este criterio, sustituir nuestras ecuaciones en base a los puntos que vemos acá y logramos encontrar nuestra ecuación de la... Bueno, y logramos nosotros encontrar ya finalmente nuestra ecuación del momento para esas fallas controladas por tracción, pero desde el punto de vista dúctil, no frágil, ¿verdad? Tenemos nuevamente nuestro momento sub 2, nuestro grado sub 2 también, para los casos A, donde el acero en compresión todavía ha cedido, y aquí donde no ha cedido. Puntos que van a variar, pues simplemente están justamente por acá. Luego de ahí encontramos nuevamente nuestras cargas, ¿sí? P sub 2, y nuestro último momento, el momento sub 2. Cuando ya hemos terminado de revisar estos escenarios, lo último que nos quedan dos escenarios más por analizar, es la falla por flexión. Y en este caso, pues lo que nosotros vamos a esperar es de que el acero a tensión, ahora sí, haya cedido, ¿sí? Recuerden que es una falla por flexión, quiere decir de que el lado que está siendo comprimido, pues se encuentra comprometido, y la parte que está a tensión, pues de igual manera, ¿no? Mismos casos, ¿sí? Para las fallas por fracciones, donde el acero en compresión ha cedido y donde el acero en compresión todavía no ha cedido. Va a depender mucho de cómo esté de este gráfico, ¿sí? De deformaciones, el de esa compatibilidad de deformaciones. Y así como también teníamos la falla por fricción, tenemos la falla en cedencia. La diferencia de la falla en cedencia es de que nuestro epsilon sub s es igual, o sea, está precisamente en ese instante, en ese momento, donde está dejando ya de ser inferior y pasa a ser exactamente igual a la cedencia. Pero también vamos a tener estos dos valores, ¿sí? El caso A, donde hablemos que precisamente porque el acero que está con presión es inferior a ese valor cedente, eh, pues nos va a representar entonces acá nuevamente esa gráfica con pendiente, ¿no? Ese triángulo. Triángulo que corresponde pues a la fuerza que esté a compresión del concreto. Y cuando tengamos un comportamiento no lineal del concreto, es decir, perdemos esta linealidad, y el acero en compresión todavía no haya cedido, caemos a la misma gráfica, ¿sí? Es bastante parecido pues al comportamiento de las vigas. Tenemos nuevamente nuestras gráficas de formaciones esfuerzos, variación, pues aquí ya tenemos justamente ese esfuerzo, ¿verdad? Vamos a obtener el cálculo de las fuerzas. De igual manera, el equilibrio de fuerzas, tenemos nuevamente nuestro P sub 2. Verán ustedes la compresión del concreto, más la compresión del acero a compresión, menos la tensión, porque pues está del otro lado, ¿sí? Y esto nos va a producir entonces nuestros momentos y cargas precisamente en cedencia. ¿Cuál es la diferencia acá? De que por la geometría que vamos a tener de este lado, precisamente el grado de curvatura pues es un poco diferente al que hemos venido viendo. Ahí hay una pequeña variación. Luego tenemos el caso B, donde el comportamiento del concreto es no lineal, y en el acero que esté a compresión todavía no está cediendo, todavía no ha llegado a ese punto como tal, ¿verdad? Entonces, pues estas son de las ecuaciones complejas que ustedes seguramente vieron pues, dentro de lo que estaban estudiando ahorita para la tarea. Esta es de las más grandes, ¿sí? Y al final,
logramos conseguir los valores correspondientes, o esta es la explicación del por qué tenemos un momento y una curvatura ascendente, ¿verdad? Básicamente con esto, que es como les decía la última ecuación, pues logramos concluir esa parte de la teoría. Es exactamente el mismo proceso metodológico. Bueno, sí, sí, ese es nuevamente paso a paso que hay que hacer, solo que ahora el enfoque viene a ser para elementos que tengan una flexión-compresión. Puntos importantes, pues obviamente de que estamos analizando para una columna. ¿M? Em, y ahora sí, ya con eso, pues vamos a lograr empatar la información entre columnas vigas. Luego vamos a analizar un marco. Y ya por ahí vamos a ir más encaminados al análisis completo ya de la utilidad, teniendo todos los aportes de utilidad de los diferentes elementos y ya del sistema marco, pues analizar el del edificio. Y eso ya va a ir más encaminado hacia cómo darle en realidad la utilidad a nuestro proyecto como tal, ¿verdad? A ver, preguntas, dudas, consultas.